Amén, muy buenas tardes, bienvenidos a la iglesia, la casa de Dios. Aquí estamos transmitiendo nuevamente el mensaje, ya que tuvimos problemitas técnicos y no se escuchó bien. Y pues queremos hacerlo ahora de esta manera, para que ese alimento que viene de lo alto pues llegue a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas. Y hemos estado hablando sobre que tenemos que alinear nuestros pensamientos con Dios, alineándonos con Dios. Y debemos de alinearnos con Dios por el alimento que viene de lo alto. Hermano, y en la creación, todo lo que Dios había creado en el principio era bueno. Su palabra dice que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. O sea que era buenísimo. Tenemos una hermana en la iglesia donde dice que Dios es requete contra mega bueno. Y eso es lo que nosotros pues hemos recibido de parte de Él, cosas buenas. Y todos los árboles que Dios creó, todos eran buenos, incluyendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, eh, es importante que sepamos que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Cuando Dios dice algo, su palabra es ley y Él mismo no puede quebrantar su propia palabra. Quiere decir que cuando Dios dice algo no puede ser cambiado. Esto es lo que la palabra se refiere cuando dice que la palabra de Dios dura para siempre. Quiere decir que cuando Él dice algo eh, en su ley, en su sola potestad, eso debe de ser así. Que cuando Dios dice algo, lo que Él dice es una ley que no se puede cambiar. Los pensamientos en el mundo trabajan un poco diferente a los pensamientos que vienen de Dios. Se hace la ley en el mundo y luego se comienza a recolectar información. Y entonces pues en el mundo de ahí salen los llamados hechos. Estos son hechos, ¿verdad? Y el problema de los hechos es que no tienen un 100% de satisfacción. No son completamente satisfactorios. El 90% de esto, el 50% de lo otro, el 70% de aquello. Y tenemos el chance que de un 90% salga como dicen los hechos y de un 10% que salga como también dicen los hechos. O sea, puede salir bien como puede salir mal. Da la casualidad que cada vez que uno dice, oh, tengo un 90% que me va a salir las cosas bien, pues uno llega a ser del 10% del que no le salen las cosas bien, ¿verdad? Mas, sin embargo, no es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios es garantizada, es 100% garantizada. Y no solamente 100% garantizada, dura para siempre. La palabra de Dios dura para siempre y el 100% de las veces que alineamos nuestros pensamientos con Dios, todo nos saldrá bien. Y eso es importante que sepamos que lo que Dios dice en su palabra se hace ley y dura para siempre. O sea, dura de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su sola potestad. ¿Recuerdan la historia de Darío, de Daniel y los envidiosos? Habían unos envidiosos porque Darío puso a Daniel sobre los gobernadores del territorio que Darío tenía el poder, su reino, y habían gobernadores y alcaldes que no querían, tenían envidia de Daniel, no querían, ¿cómo Daniel, siendo judío, puede estar encima de nosotros así, como así por decirlo, ¿no? Y era porque Darío estimaba mucho a Daniel, pero no era por Daniel mismo, es que en Daniel había un espíritu superior, dice la palabra del Señor. Y la razón por la cual echaron a Daniel en el foso fue porque el edicto, o sea, la palabra que dio el rey Darío,
Él mismo la confirmó, él confirmó. Y esa palabra, cuando un rey en aquellos tiempos decía un edicto, decía una palabra, no podía ser quebrantada. Cuando un rey no cumplía con la ley que él mismo hacía, pues pone en duda su credibilidad. Esto fue algo que Satanás trató de hacer en el jardín de el Edén, porque sabía que la ley que Dios puso en su sola potestad en cuanto a aquel árbol, cuando Dios dijo, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Cuando Satanás escuchó que Dios había dicho esto, dice, te tengo, Señor, te tengo, Dios. Porque yo sé que tu palabra no puede ser quebrantada. Satanás vivía con él, así que imagínate, si Dios creó a Satanás. Y cuando él le dice, ahora te voy a coger. Ahora yo los voy a poner a ellos a comer de ese fruto que tú le prohibiste comer. Para que así entonces tú tengas que cumplir tu palabra y los tengas que matar indirectamente, ¿no? Y cuando un rey no cumplía su palabra, pues ponía en duda la confianza, y eso era lo que quería Satanás, poner en duda la confianza que el hombre podía tener en Dios, ¿verdad? Con que Dios, ¿verdad? Poniendo en duda la confianza de Dios, la confianza del hombre en Dios. Por eso podemos, hermano, confiar en Dios, primeramente, porque todo lo que Él ha dicho se ha cumplido y todo lo que Él dice se cumple. Una vez Dios dicta su palabra, se hace ley. Por eso cuando Él dice en el principio, haga la luz, ¡boom! Salió la luz. La luz debió de existir porque es la ley de Dios y así Él lo confirmó. Y así Él lo confirmó. Se muestre lo seco, ¡boom! Y se demostró lo seco, salió la tierra a la luz. Y ya conocemos todo lo que pasó en la creación, ¿no? Por eso debemos poner nuestra confianza en Dios y en su voluntad, porque Él, lo que Él dice, lo que solamente Él dice, su voluntad es afirmada por Él y Él no es hombre para mentir. Cuando Él dice fuera cáncer, el cáncer tiene que salir. Cuando Él dice fuera temores, el temor tiene que correr. Gloria a Dios porque Él puede hacer cosas maravillosas y grandes en nuestras vidas. Pero para que Él haga cosas maravillosas y grandes en nuestras vidas, debemos de alinearnos con sus pensamientos. Debemos de estar alineados con su palabra, conocer su ley, que es lo que Él dice en su ley, no la ley que ha puesto el hombre, porque ya sabemos que la ley que pone el hombre, pues, es por ciento, por hechos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el abstenerse de comer lo que Dios nos pide que no comamos es bueno. Cuando Dios nos dice abstente, perdón, de comer lo que yo te digo que no comas, no lo comas porque es bueno, Dios te está protegiendo. Aunque lo que veamos nos parezca bueno. Dios puso la ley de la gravedad. Y si usted obedece la ley de la gravedad, mientras usted tenga los pies en la tierra, usted va a estar salvo. Pero el día que usted decida subirse a un 10º piso, se ve bonito volar, quiere volar como los pájaros, llega al 10º, yo voy a volar, por más que usted ore y dice, ay, por más que usted le refute a la ley de la gravedad no le importa cuántas cadenas de oración usted haga. A la ley de la gravedad no le importa eso. Usted se tira de un 10º piso y usted va a caer duro y se va a dar duro en el cemento. O sea que dentro de la ley está el éxito y dentro de la ley está el fracaso. Y cuando conocemos la ley de Dios y meditamos en ella, por eso es que todo nos va a salir bien cuando meditamos en ella y tendremos éxito en cualquier cosa que emprendamos. Y tenemos que poner nuestra confianza en Él. Pablo lo dice de la siguiente manera. Dice que todo me está permitido, todo me es lícito, pero no todo me es provechoso, no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo es constructivo. Lo que es constructivo para algunos es destructivo para otros. Por eso es que Dios es el que tiene que revelarnos las cosas
a nosotros, no el hombre. Así es que el hombre cae muchas veces. Ah, no, pero yo lo hago y a mí no me hace nada. Bueno, a ti no te hace nada, pero a mí me puede hacer cosas malas. ¿Ok? Así que no convenía que el hombre comiera del fruto que Dios le dijo al hombre que no comiera. Esto es, del fruto del conocimiento que no es revelado por Dios. Este árbol de la ciencia era una revelación por las cosas de la creación, la misma creación dictándole al hombre cómo debían de ser las cosas. Pero Dios no quiere que el hombre viva así, Dios quiere que él viva por la revelación divina. Ya sabemos que todo lo que Dios creó era bueno. La muerte estaba dentro de este árbol de conocimiento, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo el Señor. Dice, el Dios le presenta, yo siempre digo, Dios le presentó al hombre a la muerte muerta. Dios le presentó al hombre a la muerte muerta, ¿no? Y eh, cuando el hombre come de este árbol, le llegó la revelación de la muerte según los estatutos del mundo y no según los estatutos de Dios. La muerte debía de ser revelada por el Creador y no por la creación. La muerte debía de ser revelada por el Creador y no según la creación. La muerte es buena cuando es revelada por Dios. Jesús, a principio de su ministerio, Dios Padre le revela su plan. Jesucristo, Jesús, ¿verdad? Jesús hombre, comenzó a alinear sus pensamientos con Dios Padre. Y cuando él estaba alineando y tenía sus pensamientos alineados con Dios Padre, Dios Padre le mostró, le reveló el plan que tenía para la vida de Jesús. Y parte del plan era que iba a morir por nuestra rebeldía, por la rebeldía del mundo. Que la muerte que debía de haber tomado lugar en el principio, cuando el hombre tomó del fruto del conocimiento, Jesús la llevaría por todos nosotros. Como dice en Romanos, ¿verdad? Eh, a causa de un hombre todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero también a causa de un hombre también fuimos reestablecidos para poder tener acceso a entrar ante la presencia de Dios. Gloria a Dios por eso. Y parte del plan era que Él iba a morir por nuestra rebeldía, que la muerte iba a tomarla a Jesús en Él. Pero antes de comenzar, fíjense, mire cómo esto se enlaza todo completamente. Antes de comenzar el ministerio de Jesús, Jesús fue tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto y tuvo una batalla, la batalla campal entre Jesús y tal enemigo conocido como Satanás. Y Satanás hizo que Jesús se pusiera de pie en el lugar más alto del templo. Y le dice, bueno Jesús, ya que tú dijiste que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de parte de Dios, pues mira, pues ya como tú sabes, Dios te reveló que tú vas a morir por la humanidad para que ellos puedan otra vez establecer el reino. Pues tú sabes qué, tírate y ya, y vamos a acabar con esto ya. Acelera el proceso, tírate y se acabó. Y entonces Él te recoge con tus ángeles y ya, y si eres hijo de Dios, pues ya tú sabes tú sabes lo que va a ocurrir, ¿verdad? Viniste a morir por ellos, ¿cierto o no es cierto? Hermano, y ese es el problema que tiene el sistema de pensamientos del mundo. El mundo siempre está buscando el camino corto. El mundo siempre busca los atajos. Busca siempre la manera más rápida de hacer las cosas. 10 maneras de hacer dinero rápido. 5 pasos para la riqueza. 3 hábitos que te harán millonario. Hermano, y estos pensamientos hacen millonarios al que te vende la idea y el que come de esos pensamientos sigue siendo pobre.
Porque el que busca las riquezas de aquí, de este mundo, hermano, las riquezas de este mundo corren de él. Sin embargo, en el reino de Dios, Él es quien revela el proceso para cumplir su propósito en nosotros. En el reino de Dios todo tiene su proceso, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Jesús estaba hablando sobre esto un día a sus discípulos y le dice a los discípulos, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. ¿Usted quiere revelación divina? Tenemos que acercarnos a Dios. ¿Usted quiere revelación divina? Tenemos que alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Hay cosas escondidas para nosotros que solamente Cristo Jesús nos las puede revelar. Él nos revela el descanso cuando no lo encontramos. En donde no hay descanso, y si alineamos nuestros pensamientos con Él, con la mente de Cristo, Él nos la revela. Por eso es que Él nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es el que revela el descanso? Es Cristo de Jesús. Él es quien revela en donde podemos encontrar descanso. Él es quien nos revela donde podemos encontrar paz. Él es quien revela donde podemos encontrar gozo. Él es el que nos revela en donde podemos encontrar el amor del Padre. Porque nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. En el jardín, Dios fue quien le reveló a Adán a su mujer. Según los estatutos del reino de Dios, no fue el hombre quien buscó a la mujer, según los estatutos del mundo. Y esto es un problema, hermano. Nosotros crecemos con este tipo de sistema. Ya el hombre tiene 30 años. Mijo, ¿cuándo te vas a casar? Pues si Dios no le ha revelado a la mujer todavía. Y entonces estamos empujando cosas que a lo mejor Dios tiene cosas mejores en un tiempo correcto, porque el tiempo y el camino de Dios son perfectos. Y yo pienso que una de las razones de por qué tanto en el mundo como en la iglesia está la mitad de las personas que se casan terminan en divorcio, porque muchas veces no sabemos esperar. Como diría David, pacientemente. ¿Qué paciencia, hermano? Le estamos empujando a las personas por los ojos a las otras personas. Y ese es pensamiento del mundo. Esos no son pensamientos que vienen del reino de Dios. La muerte, cuando es revelada por Dios, es buena. ¿Qué tal cuando muere el cáncer? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué tal cuando se mueren los tumores malignos en nuestro cuerpo? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué tal cuando morimos a los pensamientos del mundo? Estas son cosas buenas, hermano. Este árbol es la representación del conocimiento fuera de la revelación de Dios para nosotros. Jesús comenzó en un tiempo cuando ya su muerte, el propósito, ¿verdad? El plan de Dios de morir, de Jesucristo morir en la cruz del Calvario, se estaba acercando. Él comenzó a hablarle a sus discípulos sobre lo que había de pasar, sobre su muerte. Y cuando Jesucristo comienza a hablar de esto, los discípulos se entristecieron, se les cayó su semblante, se pusieron tristes, ¿verdad? Ellos habían dejado todo para seguir a Cristo, ¿verdad? Pusieron su confianza en Cristo Jesús. Y llegó tristeza a los corazones de los discípulos a causa de lo que Jesucristo le estaba diciendo, que conviene que yo vaya a la cruz y muera por los pecados del mundo. Y Jesús le dice en Juan capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad. O sea, que Él está diciendo la verdad, tengo que morir. Y le dice, no solamente le dice que tengo que morir, le dice, les conviene a ustedes que yo me muera, que yo vaya a morir a la cruz del Calvario. Porque si no fuera así, si así yo no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios que estaba con nosotros en el principio, no no vendría a nosotros. Mas si yo me fuere, ¿verdad? Si yo muriere
en la cruz del Calvario, les enviaré el Espíritu de Dios que estaba con nosotros en el principio, hermano. Eso es bueno lo que Dios hizo por nosotros, que fue a la cruz del Calvario y murió. Pero esto es parte del plan. La meta final era darnos el reino que Él tiene preparado para nosotros desde un principio. Hay una promesa de parte de Dios para nosotros cuando morimos a los pensamientos que son según el mundo. Hay promesas para nosotros. La palabra de Dios nos alimenta, hermano, de tal manera que no volveremos a tener hambre. No tendremos hambre nuevamente. Jesús, no sé si se acuerdan de la historia de Jesús y la mujer samaritana. Ellos estaban hablando y hablando desde el pozo y hablando de estas cosas. Y Jesús, Cristo le dice a la mujer samaritana, perdón, cualquiera que se alimente de lo que viene de la creación, cualquiera que se alimente de lo que viene de la creación, volverá a tener hambre. O sea, usted bebe hoy y ya ahorita le vuelve a dar sed. Usted come ahora y a las 3 horas le vuelve a dar hambre. Usted ve algo que le gustó en el mundo y a las 2 horas su mente sigue todavía pensando, debía haber comprado aquella cartera o debía haber comprado aquel carro, ¿verdad? Porque el hombre no está satisfecho cuando sus pensamientos están en el mundo. Pero el que se alimenta de la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya, no tendrá hambre jamás. Qué bueno es el Señor. Cuando nos alimentamos, Él nos da ese alimento que viene de lo alto, hermano, y es un alimento que sacia toda hambre, satisface toda sed. El que se alimenta del Espíritu Santo tendrá paz eterna. El que se alimenta del Espíritu Santo tendrá gozo eterno. El que se alimenta del Espíritu Santo tendrá el eterno amor que proviene del Dios vivo, del Dios Padre, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Y hablando de eso, hermano, se supone que Dios fuera el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Pero Esaú, ¿verdad? Le dio hambre un día. Le dio hambre un día y cuando llegó a la casa se encontró al hermano menor, ¿verdad? Y en la tradición judía, pues el hermano mayor lleva doble porción de la herencia. O sea que 2 partes de la herencia le toca al mayor y una parte de la herencia le toca a los que le siguen. O sea que la herencia era más para el mayor. Y Esaú era el hermano mayor de Jacob. En aquel tiempo Dios le cambió el nombre a Israel. Y se supone que Dios en la Biblia apareciera que fuera el Dios de Abraham, ¿verdad? Cuando dice en la palabra el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel o el Dios de Jacob, no, se supone que fuese el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú, pero Esaú vino de cazar un día, no cazó nada y le vendió, tenía hambre y le vendió su primogenitura, le vendió su lugar, le vendió su posición, así como Adán le vendió la posición, le dio la posición que él debía tener a Eva, Esaú le vendió su posición a Israel, a Jacob en aquel entonces, por un plato de comida que fue hecha por el hombre. ¿Y saben qué? Más tardecito también le dio de hambre, por una sopita de lenteja. Y entonces encontramos en la Biblia, en Hebreos capítulo 12, en el libro de la Constitución de Hebreos, sección 12, artículo 16, dice que nadie sea, hablando Dios, el Espíritu Santo, a través de su siervo hacia nosotros, que ninguno de nosotros seamos inmoral ni profano, como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición,
cuando quiso heredar la bendición que le había vendido a Israel, fue rechazado y no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Hermano, esto es importante que lo sepamos, porque por eso es que nosotros debemos de buscar a Dios. Como dice Isaías 55, debemos buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Buscarle en tanto está cercano. Deje el impío y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual es amplio en perdonar. Muramos a los pensamientos que vienen de la creación para buscar los pensamientos que vienen del Creador, que vienen de lo alto. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre. Y ahora pregunto, ¿de dónde proviene tu alimentación? ¿De dónde proviene tu alimentación? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, nos dice el Rey de Reyes y Señores de Señores, Jesucristo. Dichosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque cuando se alinean sus pensamientos con los pensamientos de Dios, serán saciados. Por eso es que yo busco, hermano, los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, medito en ella de día y de noche, porque quiero que mi sed, quiero que el hambre que hay en mi corazón, sea saciada, pero no saciada con cosas que son pasajeras. Yo quiero que sean saciadas con cosas que son permanentes. Y lo que es permanente es la palabra de Dios. Alimentémonos, alineémonos primeramente con los pensamientos de Dios. Y todos los demás, hermanos, nos será revelado por Dios en su tiempo. Hermano, Abraham alineó sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Puso su confianza en Dios. ¿Y cómo yo sé que él puso su confianza en Dios? Cuando tomó acción. Cuando hizo lo que Dios le pidió. ¿Qué le dijo Dios? Dios, te voy a heredar, te voy a dar una tierra nueva. Heredarás una tierra y yo voy a hacer de ti una nación grande. Nación grandísima. Y bueno, y habían dos problemas. Abraham no tenía tierra de él propia y dos, que su esposa Sara era estéril. Y pues pasó el tiempo, Dios le dio la promesa, tuvo su hijo Isaac. Y luego que Dios le da el hijo de la promesa a Abraham, a Isaac, eh, Dios le dice, entrégamelo. Sí, aquel hijo que yo te di, ese hijo que yo te prometí, yo necesito que tú me lo entregues nuevamente. Yo quiero que tú me lo des. Y, y Abraham, hermanos, en este momento yo sé que Abraham entendió lo que Dios, ¿verdad? Muchos hemos escuchado pues otros pastores decir, no, Abraham pues confió en el Señor porque vio a Sara cómo Dios había pues hecho vivir la matriz de Sara, porque la matriz de Sara estaba muerta, ¿verdad? Estéril y todas estas cosas, hermano, pero yo pienso que Abraham entendió, fue un poquito más allá de ese entendimiento. Abraham entendió que las cosas que él había obtenido no eran de él, no eran por parte de él, eran por parte de Dios. Cuando morimos al pensamiento, o sea, el mundo piensa de esta manera, el mundo piensa, tiene un pensamiento egoísta. Por ahí hay una canción que dice que lo mío es mío y nadie me lo quita. Y cuando morimos a ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Usted le regala algo a alguien, vamos a ponerle de esa manera. Usted va a un cumpleaños, le regala algo a alguien y, y usted le dice a esa persona que usted le regaló esa camisita tan linda o esa tarjetita de Home Depot, no sé, lo que sea. Cuando usted le dice a esa persona, mira, necesito que me entregues el regalo que yo te di, necesito que me lo entregues nuevamente. Usted en su mente va a decir, pero es que tú me lo diste.
Es que mira hermano, esa es la manera que el mundo nos enseña. Pero es que tú me lo diste, ¿cómo me lo vas a quitar ahora? ¿Cómo me vas a quitar la camisa esta tan linda? Mira, esta camisa ni te sirve. A mí me sirve, me queda mejor que a ti. ¿Verdad? Y así es que piensa el mundo. El mundo piensa egoístamente. Por eso es que Jesucristo viene y dice, el que te pida la túnica, déjale, uno el que te pida la capa, déjale todo por ahí para abajo, olvídate. Que te pida, dale, no le rehuses. No le rehuses, porque en el reino de Dios, así es que trabajan los pensamientos. Y cuando Dios vio que Abraham no le negó a su hijo, entonces y solamente entonces Dios conoció que Abraham puso su confianza solamente en él. Porque de quién, si Dios le dio a Abraham a Isaac, ¿de quién era Isaac? Era de Dios. El hijo que mis hijos que Dios me dio, no son míos, son de Dios. Por eso es que yo los tengo que instruir a que se alimenten del alimento que viene de lo alto, no de los pensamientos que yo he obtenido en el mundo. En el mundo se piensa, si me lo diste ahora, ahora es mío. Pero en el reino de Dios se piensa de esta manera. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto en él y cuantos los que habitan en él. O sea que lo que usted tiene no es suyo. Su casa no es suya, su casa es de Dios, no es del hombre, hermano. Usted no venga ahora que si viene alguno por ahí, no, que me quede en tu casa y me des tu casa y me des tu carro, porque Dios me dice, no, si Dios te lo deja a ti, que Dios me lo venga y me lo diga a mí, porque esto no es mío ni es tuyo, es de Dios. Es de Dios. Tampoco nos dejemos engañar, hermano. Tenemos que ser prudentes como serpientes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios dice que los cielos le pertenecen al Señor. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pues el Señor no nos pertenece a nosotros. Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. O sea que Dios nos dio esta tierra para que nosotros la administremos por su revelación, no por lo que vemos en el mundo. Y por Abraham no rehusarle Isaac a Dios, que Dios fue el que dio a Isaac, le fue revelado a Abraham cosas grandes y maravillosas. Dios le dejó disfrutar a Abraham, ¿verdad? Dios dejó que Abraham disfrutara de Isaac y proveyó un cordero que estaba trabado en la zarza. Hermano, ese es el cordero, el carnero más callado del planeta Tierra. Ese cordero, hermano, estuvo ahí. Yo me imagino, hermano, en mi santa imaginación, que ese cordero estaba allí trabado desde mucho antes que ellos llegaran a aquel lugar. Desde mucho antes que ellos llegaran a hacer un altar para Dios. Desde mucho antes que Abraham estaba poniendo a su hijo Isaac como sacrificio. ¿Y por qué ese carnerito estaba allí calladito? Porque todavía Dios no se lo había revelado. ¿Por qué Dios no se lo había revelado? Porque Dios quería saber dónde era que estaba la confianza de Abraham puesta. Y cuando Abraham le mostró, pasó la prueba, Dios le devolvió a Isaac, también le dio, proveyó de carnero para que sacrificara. Wow. Ese es el Dios que yo le sirvo, el Dios de la ñapa, hermano. El Dios de la ñapa. Los pensamientos del mundo son ver para creer. Yo no te voy a dar a mi hijo hasta que yo no vea el carnero. Pero en el reino de Dios debemos de poner nuestra confianza en Dios para entonces poder ver la revelación de Dios en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Por eso yo no le rehúso a Dios mi vida, porque yo quiero ver lo que Él tiene para mí. Cielos nuevos y tierra nueva. Wow. Esas son las promesas que Dios nos hace cuando venimos rendidos y no le rehusamos nuestra vida a Él. Cielos nuevos y una tierra nueva. Un reino, aquel reino que ha sido preparado para cada uno de nosotros desde el principio. Wow. Por eso, si Dios está conmigo, ¿quién en contra de mí? Yo no voy a temerle a nada si Dios está conmigo.
Porque aunque pasemos por el valle de sombra de los temores, el valle de sombra de muerte, el valle de sombra de lo que el mundo quiera que nosotros pasemos, cuando Dios está con nosotros, no podemos temer mal alguno. Espero, hermanos, que ustedes hayan sido buenos consumidores de este banquete espiritual que Dios ha puesto delante de nosotros. Porque Dios sabe muy bien los planes que tiene para ti. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Y cuando no le rehusas tu vida, entonces invocarás el nombre de Dios, vendrás a suplicar en el nombre de Jesús y Él te escuchará. Lo buscarás y lo encontrarás. Esto es cuando busques a Dios de todo corazón. Gracias, Señor, porque cuando nosotros te buscamos de todo corazón, cuando ponemos nuestra confianza plenamente en ti, tú nos escuchas. Tú nos escuchas. Así como dice el salmista, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestro clamor. Padre, yo quiero que tú te reveles a cada una de la vida de nuestros hermanos, aquellos que están bajo el sonido de mi voz. También que te reveles a mi vida, mi Señor, para así yo hacer tu voluntad, mi Dios. Porque cuando hacemos tu voluntad, ahorramos tiempo, ahorramos materiales, ahorramos nos podemos ahorrar tantos dolores de cabeza, Señor, cuando buscamos tu voluntad, cuando buscamos alimentarnos de lo alto, cuando buscamos la sabiduría de lo alto. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aquellas personas, mi Dios para amado, que quieran aceptar a Jesucristo, mi Dios, sé tú para amado, pues limpiándolos, salvando sus almas, Señor, y sellándolos con tu Santo Espíritu, mi Dios. Ayúdalos a que rechacen toda obra maligna, todo árbol que venga del conocimiento de las cosas del mundo, para que tú les reveles el conocimiento que viene de lo alto, que viene de parte tuya, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu bondad, porque tu misericordia es mejor que la vida misma. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a pasar esta semana, mi Dios. Ayúdanos, recuérdanos, Espíritu Santo de Dios, a que podamos meditar en esto que hemos escuchado. Cuídanos, Señor, durante la semana, mi Dios. Señor, para amado, síguenos llenando de tu revelación. Que cuando encontremos un tiempo, mi Dios, porque 10% de las 24 horas del día, Señor, te pertenecen a ti. Y cuando nosotros te buscamos, tú te revelas a nuestra vida. Revélate de manera especial. Enséñanos el camino, porque tu camino es perfecto. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo, de tu único Hijo, amado Jesucristo, y de tu Santo Espíritu, hemos orado. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga y que la semana, Señor, sea colmándolos de su bendición. Que la paz de Dios sea en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios.